Bienvenidos al curso. Yo os daré las bases del intervencionismo en ecografía musculoesquelética, ¿de acuerdo? Entonces, quizás para todos vosotros ya tenéis conocimientos y será bastante básico, ¿vale? Para quienes no tienen idea y se inician en esto, pues bueno, son unos puntos importantes y claves para tirar adelante, ¿de acuerdo? Entonces, es importante la elección del transductor, ¿de acuerdo? Cada exploración, pues bueno, necesitaremos un transductor y el material apropiado. Los conocimientos anatómicos para llevar a cabo una exploración ecográfica y un intervencionismo, pues bueno, son básicos para poder realizarlo, y también los diferentes tejidos, ¿vale? De que están compuestos, de manera tal que nos imaginaremos ecográficamente, pues bueno, cómo lo veríamos, y si nos ayudarán o no a la hora de ver pues, patología o las estructuras en un plano profundo. La clínica y la exploración es muy importante, a pesar de que nosotros seamos fotógrafos, bueno, es muy importante tener en cuenta siempre la clínica y no dejar de explorar al paciente. Bien, los transductores, ¿vale?, se pueden dividir según su frecuencia. Entonces, por frecuencias bajas entendemos 3 MHz y veríamos órganos profundos. Las frecuencias medias, que van entre 3 y 6, son las que utilizamos en ecografía abdominal. Y las frecuencias altas, que van a partir de 6 MHz, la utilizaríamos para el sistema musculoesquelético. Para el sistema musculoesquelético utilizaríamos la sonda lineal, ¿vale? Y lo ideal es que sea multifrecuencia, ¿de acuerdo? Estos son dos imágenes de dos tipos de transductores, ¿vale? A vuestra izquierda veríais el convex, para la ecografía de alta frecuencia, de baja frecuencia, perdón, y las lineales. Bien, como hemos dicho, en musculoesquelético lo que os tenéis que quedar claro es que utilizamos sondas de alta frecuencia, como son las lineales, ¿vale? Tendrán una penetración baja, pero una elevada calidad y resolución, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿vale? Y siempre pensar en sondas multifrecuencia. Aquí tenemos dos sondas lineales, ¿vale? Y aquí tenemos también una lineal, pero stick, para las pequeñas articulaciones, para las pequeñas estructuras superficiales, como por ejemplo pues los dedos del pie, los dedos de la mano, Bien, acordaros, cuanto más alta es la frecuencia, más resolución superficial, ¿vale? Entonces, esto serían las mismas imágenes, por lo tanto, no es lo mismo, ¿vale?, ir a estudiar una cadera de un bebé, que un complejo de aductores, que un dedo, ¿de acuerdo? Es decir, se utiliza por cada exploración una sonda diferente. Bien, los transductores también se pueden subdividir según su forma. La sonda sectorial, que es la que utilizamos en ecocardio, la sonda convexa, que ya la hemos visto para abdominal y obstétrica, y la sonda lineal, repito, ¿vale?, para músculo esquelético y partes blandas. Problema, ¿no? Una sonda lineal es muy recta y cuando nos encontramos con estructuras, ¿no?, anguladas, como por ejemplo son los huesos en un tobillo, ¿qué pasa? Que el aire nos impide ver. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues una superficie de apoyo regular, amplia, ¿no?, como puede darnos el gel. Por lo tanto, aquí poner abundante gel. Bien, entonces, de hiperecoico a anecoico. Hiperecoico, claro, 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 anecoico, absolutamente negro. ¿Cuáles son las estructuras, ¿vale?, que iremos de más claro a más oscuro? Las agujas, la hiperrefringencia que provoca estas agujas, la veríamos claramente en una imagen ecográfica, ¿vale? Aquí tenemos la imagen de la aguja con esta reverberación en cola de cometa que provoca, ¿de acuerdo? Luego tendríamos el hueso, que es esta superficie, este perfil óseo hiperecogénico que provoca una sombra acústica que nos impide ver en profundidad, ¿de acuerdo? Luego tendríamos los nervios, que tiene este patrón fascicular hiperecogénico, los tendones y fascias que quedarían, digamos, pues en un plano medio, ¿vale? Seguidamente tenemos el tejido de sostén, el músculo y finalmente, pues bueno, las colecciones líquidas, como pueden ser hematomas y derrames, etc. Bien, las ventajas de la ecografía en medicina deportiva, varias. Es decir,
Entonces, podemos hacer una exploración dinámica mientras nosotros estamos viendo una patología o estamos viendo cualquier estructura, ¿de acuerdo? ¿Qué es otra ventaja importante de la ecografía? Pues que podemos realizar un diagnóstico, podemos hacer también un tratamiento, bueno, a veces, podemos establecer un pronóstico y hacer un seguimiento de las lesiones, que esto es, pues bueno, esto es una gran ventaja, ¿de acuerdo? Para ver cómo evoluciona según el tratamiento también que nosotros le hayamos puesto. Es accesible de manera relativamente inmediata, ¿vale? Casi todo el mundo puede acceder, ¿de acuerdo? No es invasiva, pero permite un intervencionismo, ¿de acuerdo? Perdón. Vale. Tiene una elevada resolución y una de las cosas más importantes también es que es de bajo coste. Bien, las limitaciones, ¿cuáles son? Pues bueno, lo que hemos dicho. Las superficies óseas y las articulaciones impiden muchas veces, siempre ver qué es lo que hay por debajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es una de las grandes limitaciones que tenemos. Y luego, que es ecografista dependiente, es decir, yo puedo establecer, a grosso modo, unas medidas, y luego viene otro compañero y dice, bueno, yo lo veo unos milímetros, un poco más, ¿no? Un poco mayor, entonces, claro, te quedas... Pero lo importante es que dentro de un rango los dos estemos de acuerdo. El problema viene cuando el hecho de ser ecodependiente, pues bueno, uno puede ver una cosa, otro puede ver otra. Si no ajustas bien las pantallas, entonces es cuando vienen los problemas. Entonces, la ecografía intervencionista, ¿qué sería? Sería el conjunto de procedimientos invasivos percutáneos guiados por ecografía, ¿de acuerdo? En medicina deportiva, ¿qué nos sirve esto? Pues bueno, aspiración de colecciones líquidas, infiltración en cavidades articulares, en vainas tendinosas y tejidos blandos. Consideraciones previas antes de hacer un procedimiento, ¿vale? Informar al paciente de las posibles complicaciones. A ver, infecciones pocas veces están dadas, pero tenemos que avisar. ¿De acuerdo? Tenemos que preguntar, ¿no? De hipertensión, diabetes, enfermedades, tenemos que considerar lo que puede poner en dificultad, ¿no? El post-punción, ¿no? La exploración clínica, es lo que decía, es muy, muy importante. Hemos de escuchar al paciente qué es lo que dice. No nos hemos de centrar en la petición. Sí, la hemos de mirar, la hemos de leer, la hemos de entender, ¿no? Y hemos de ir a buscar el compartimiento que queremos, pero hemos de escuchar al paciente porque quizás nos estamos saltando unas patologías asociadas que, pues bueno, podríamos ver en ese momento. Entonces, una exploración completa ecográfica previa al abordaje es imprescindible, uno, para confirmar el diagnóstico, el diagnóstico con el cual el paciente viene, para valorar la mejor vía de abordaje y para entonces evitar también las estructuras nobles, no pinchar vasos, nervios, hemos de mirarlo todo esto. La mayoría de procedimientos se pueden realizar ambulatoriamente y sin necesidad de anestesia general, por lo tanto también el tiempo de recuperación es inmediato y la morbilidad es muy baja. La técnica, entonces se tiene que preparar el material. La elección del tipo de aguja, ¿vale? Entonces esto es muy importante, hemos de saber a qué profundidad está, de qué densidad es el líquido, es muy importante. De manera que lo tengamos todo preparado para una vez está todo el campo, ir a pinchar. Condiciones de asepsia, lo más importante es la desinfección de la piel del paciente y del instrumental, ¿vale? Y bueno, esto de las cremas anestésicas o cloretilo, bueno, hay médicos que lo utilizan y otros que no. Bueno, esto es un poquito en función de los gustos. La técnica, entonces lo que decíamos, el tamaño y el tipo de aguja dependerá de la profundidad de la lesión y del tipo de colección a aspirar. Dos puntos importantes a tener en cuenta. El punto de entrada, puede marcarse con un rotulador en la piel y luego la profundidad de la lesión, ¿de acuerdo? Que se mide con el propio ecógrafo. Entonces, una vez lo medimos, sabemos pues qué tipo de aguja utilizaremos. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen, ¿no?, de un fémur, este es el cuello, entonces nosotros medimos con el ecógrafo la distancia, ¿no?, a la que está el punto en el que queremos entrar y entonces en función de esto pues escogemos la aguja.
Obviamente no será la misma, ¿vale?, que utilizaremos, por ejemplo, en una articulación acromioclavicular, ¿eh? Bien, hay dos técnicas. La técnica indirecta, ¿vale?, que es aquí mismo lo podemos ver, ¿eh? Cogemos la sonda, miramos el punto en el que queremos pinchar, ¿vale? Entonces señalamos con un rotulador y una vez estamos cortando, digamos, la imagen, introducimos la aguja y pinchamos, ¿de acuerdo? Esta sería la técnica indirecta, ¿eh? Y luego tenemos la técnica en tiempo real. Es más precisa, obviamente, requiere de más experiencia y entonces la sonda colocada cerca del lugar de la punción y entonces infiltramos bajo directo control ecográfico. Esta es la gran diferencia que hay, ¿no?, con la indirecta. Con la indirecta, bueno, sí, tomas el punto de referencia, pinchas, pero luego quizás 1 milímetro se te va y entonces ya no vas al punto donde quieres. Por esto es importante la técnica en tiempo real, ¿vale? Entonces tenemos un plano longitudinal, ¿vale? Aquí tenemos un corte longitudinal con una aguja metálica, ¿vale?, que produce esta imagen hiperecoica brillante con reverberación posterior que en cola de cometa. Aquí, por ejemplo, tenemos un vídeo, ¿vale?, de la bursa subacromideltoidea en el que la aguja, ¿vale?, como la veis, ¿vale?, se introduce en la bursa y ahora veréis cómo infiltramos, ¿eh?, y se distiende esta bursa, ¿vale? La aguja la podemos ver perfectamente, ¿de acuerdo? Esto es la gran ventaja que tiene, pues, pinchar en tiempo real, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que hemos dicho. La diferencia está en que aquí pinchamos en eje longitudinal, ¿de acuerdo? Es decir, paralelo a la sonda y transversal al haz del ultrasonido. Por lo tanto, siempre vemos la aguja. En el eje transversal simplemente veríamos el puntito de la aguja y no podríamos seguirla, ¿vale? Entonces, pues bueno, cada uno tiene su ventaja según la situación en la que nos encontremos. Pero pensar que siempre que la tengáis en eje longitudinal, siempre la podréis seguir. Y si veis que os estáis acercando a un punto que no toca, retirar y corregir. Bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, según el calibre de la aguja, pues bueno, os lo veremos mejor o peor, ¿eh? Aquí tenemos varias imágenes de cómo se vería. Esto lo podréis practicar ahora con los trozos de carne, ¿de acuerdo? La reverberación que provoca la aguja. Bueno, esto es importante que lo tengáis claro, ¿vale? La aguja tiene que estar paralela a la sonda y perpendicular al haz del ultrasonido, ¿de acuerdo? Esta imagen es bastante clara. Entonces, las indicaciones, ¿vale?, para la ecografía intervencionista. Las más, digamos, frecuentes para nosotros, ¿no? Drenajes de colecciones, artrocentesis, tratamiento de tendinopatías, de neuromas, lavado de calcificaciones, infiltrado de sustancias intramusculares, infiltraciones de bursas, y todas estas indicaciones. Bien, por ejemplo, hemos puesto algunos ejemplos. Aquí tenemos un hematoma agudo, ¿vale?, por una contusión directa, una contusión aguda directa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una colección anecoica, líquida, rodeada por un tejido desestructurado, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no aspiramos esta colección, ¿qué pasará? Pues bueno, que primero tardará muchísimo en reabsorberse, y segundo, empezará a cicatrizar. Esta cicatrización que se dará hará que, digamos, la mecánica de ese músculo no sea elástica y esto nos dará unos problemas a la larga para el paciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que haríamos, ¿no? Haríamos una punción-aspiración bajo control ecográfico en este caso, o sea, la técnica esta indirecta, bueno, de momento hablamos de la técnica en tiempo real, ¿de acuerdo? Entonces, control ecográfico puede acortar significativamente el tiempo de baja que hemos dicho porque sacamos esta colección y ayudamos a que contacten las paredes. No infiltro en este caso derivado corticoideo porque estoy a nivel intramuscular, ¿vale? Y puede precisar, es decir, no os asustéis porque
siempre va así, puede precipitar de 2-3 punciones, y un control a la primera semana cuando esto se ve. Un hematoma enquistado, ¿vale? Entonces es muy típico en gastrocnemio interno, en tenis leg, ¿vale? Y en el recto anterior. Entonces tenemos estas colecciones líquidas, estas colecciones líquidas con algún tabique, con esta retracción del músculo. ¿Qué es lo que haríamos en este caso? Pues bueno, para evitar una gran fibrosis, ¿vale? Que es lo que se daría en este caso, ¿qué hacemos? Hacemos una punción aspiración bajo control ecográfico, control a la semana. Incluso podemos hacer y repetir estas 3 punciones, porque a veces sacamos y si no ponemos una malla bien compresiva esto se vuelve a dar. Y aún así, aún poniendo la malla, se puede volver a dar. Por lo tanto, sacamos lo que haga falta, Y entonces aquí sí que podríamos infiltrar con derivado corticoideo, ¿vale? Lo que hemos dicho, los cuidados post-aspiración, compresión y reposo, Aquí tenemos un vídeo, ¿vale? De un hematoma enquistado en tenis leg, ¿vale? A ver si se reproduce, sí. Veremos cómo entra la aguja, ¿vale? Evacuará el hematoma, poco a poco se irán juntando las paredes. Aquí cambiaremos la jeringa, y pondríamos otra con el corticoide, que es esta imagen hiperecogénica que queda aquí, ¿de acuerdo? Bueno, indicaciones de tendones. Pues bueno, aquí hay múltiples discusiones, ¿vale? Tenemos casos de una tendinopatía global, del rotuliano, tenemos neovascularización insercional en forma de nódulos, bueno, hay quien utiliza infiltraciones esclerosantes, PRPs, grandes volúmenes, ¿de acuerdo? Siempre pues con el control ecoguiado, es muy interesante esto. En peritendón, pues bueno, el control ecográfico es imprescindible aquí para que se respete el tendón, Hemos de ir, digamos, al peritendón cuando hay una inflamación, ¿no? por fricción, por sobreuso, por un traumatismo directo, aunque el tendón no esté íntegro, esté normal, pues bueno, se ve este halo anecoico en el que, bueno, pues sabemos que hay líquido que rodea este tendón. Puede ser muy doloroso, y notamos la crepitación que provoca. Aquí tenemos un vídeo en el que también vemos, pues bueno, una infiltración del peritendón, Bueno, aquí pondríamos esto también, corticoide anestesia en la propia zona peritendinosa sin tocar el tendón, Las bursas. Bueno, aquí tenemos una bursa subacromiodeltoidea, como hemos visto en el vídeo, ¿vale? Si la bursa está tan distendida por líquido, primero sacamos el líquido y luego ponemos el corticoide porque hará muchísimo más efecto, ¿vale? Luego tenemos aquí un caso de una bursa retrocalcánea, ¿vale? Y esto es una bursa de cintilla, cintilla iliotibial. ¿Aquí qué haríamos? Pues punción ecoguiada, aspiramos el líquido si hay una gran cantidad, e introducimos derivado corticoideo y anestésico previa aspiración, ya le hemos dicho esto. Quistes de Baker. Bien, aquí tenemos un vídeo directamente, os lo pongo. ¿Vale? La aguja se ve claramente, lo hacemos en eje, aquí podríamos utilizar en axial, ¿no? El eje corto, porque es muy grande, pero bueno, nos interesa ir a vaciar, y como hay estos espacios por medio que a veces nos pueden impedir la aspiración, pues bueno, así de esta manera controlamos, atravesamos o cambiamos la dirección, ¿de acuerdo? Y vamos hasta intentar sacarlo todo, Y luego, pondríamos, pues bueno, el derivado corticoideo, Vale. Bien, se dan recidilas frecuentes en los Baker, nada, drenamos e infiltramos el corticoide.
los gangliones de vaina, de las articulaciones, pues bueno, van saliendo, se repiten, son frecuentes y se van repitiendo. Pues bueno, nosotros drenamos e infiltramos también según el tamaño, que es decir, no siempre vamos infiltrando cada vez. Los neuromas de Morton, pues lo mismo, una vez lo localizamos por ecografía, pues bueno, entonces lo atacamos, digamos, rodeamos el neuroma y en algún caso pues podemos incluso ir adentro del neuroma. El abordaje, bueno, pues esto ya depende un poquito de cómo nosotros queremos acceder. La infiltración se realizará con corticoide y disminuye si está bien, ¿no?, bien hecha y realmente tenemos un neuroma, pues bueno, disminuye notablemente el dolor. Bueno, aquí tenemos las calcificaciones, dos tipos, la de tipo pastoso y una calcificación dura y fuerte, productora de sombra acústica, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay la técnica del barbotaje, ¿vale?, que tanto una como otra, pues bueno, al final conseguiríamos, ¿no?, destruirla, ¿no?, aspirar e infiltrar, en la bursa, infiltrar en la bursa, exacto. Las pastosas quizás son un poquito más fáciles. Morella-Vallée, este es otro caso de recidivas y recidivas, vamos drenando, ¿vale? Aquí no pondríamos el derivado corticoideo porque obviamente queda el tejido celular subcutáneo por encima y no podría haber una atrofia importante aquí. Esto es el caso de un paciente, perdón, ¿vale? Aquí tenía un gran bulto, sacamos todas estas jeringas y al final bajó todo el bulto el hinchazón. Por lo tanto, ¿qué hemos de recordar de esta breve charla? Que es de gran importancia la ecografía en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento, y que cada vez más en el tratamiento de las lesiones musculares y de las partes blandas. Las punciones bajo control ecográfico, en tiempo real, nos permiten una mayor precisión y un mayor control en el tratamiento. La exploración ecográfica previa es básica, lo que hemos dicho, para descartar que haya patología asociada, que nos estemos saltando algo y que sea después importante. Si buscamos precisión, preferiblemente pinchamos en paralelo, es lo que hemos dicho del eje largo, sin perder el bisel y saber exactamente dónde vamos. Si usamos la guía ecográfica solo para control, es decir, quiero ir ahí, hay una gran colección líquida, no hay ninguna estructura, ¿no?, que me dé miedo o de riesgo, pues bueno, entonces podemos también pinchar en axial y ya está, según un poco comodidad. Bueno, se pueden hacer múltiples tratamientos, también con sonocirugía, ¿vale? Y hay una disminución evidente del tiempo en el return to play en cuanto a medicina deportiva. Muchas gracias por su atención y disfrutar de los pinchazos, ¿vale?